Buenas noches. Lo que les cuento les pasó a alguno de mis tíos en la Ciudad de México. Hace muchos años ya. Mi tío me narraba que en ese tiempo el alumbrado público no existía y todo era terraza y la gente solía tener animales de criadero como pollos, borregos y guajolotes. Él tenía una pequeña granja, si se podría decir así, donde él hacía venta de borregos y guajolotes. Era un apoyo económico que lo sustentaba. Decía que en ese tiempo él tendría 20 años y pues en ese tiempo era normal que ya trabajaran desde muy pequeños, pero que de un tiempo en adelante se contaba que los animales de los vecinos amanecían muertos y mutilados, como si un coyote se los comiera, pero que nadie había visto a dicho animal rondar cerca del ganado. En cuanto escuchó los rumores, decidió comprar cercas y encerrar a sus animales en jaulas hechas de madera con alambre por las noches. Pasaron semanas y en una noche, sus animales se escucharon alterados, pero no le dio mucha importancia hasta que el ruido se hizo más intenso. Ya decidió salir y lo que encontró fue a 2 de sus borregos muertos sin tripas, ya que parecía que algo les había abierto el abdomen y las hubiera arrancado. Su sorpresa fue que en el lugar no halló pista de coyote o algún animal depredador, que en lugar de eso, en la tierra encontró el rastro de pezuñas que parecían de un chancho, de un marrano o cerdo como le digan. Ya sin poder hacer más, tuvo que reconstruir lo roto por la mañana siguiente. En cuanto marchaba el día, habló con 2 vecinos que esa misma noche habían sufrido también ataques a sus ganados, pero que nadie había visto nada y que solo los animales mutilados y con las vísceras faltantes estaban ahí en la mañana. Mi tío no quiso comentar nada más de lo ocurrido y decidió dejarlo ya como una pérdida más. Pasaron 2 noches y nuevamente tuvo otra pérdida de ganado, con las mismas características en sus animales. Sin embargo, esta vez fue mucho más la pérdida, ya que habían asesinado a 4 borregos y 5 guajolotes. Harto de la situación, se puso de acuerdo con otros vecinos de vigilar el lugar por la noche, pero no habían encontrado nada durante 3 noches que estuvieron así. Ya en la 4ª noche, al que le tocó hacer montarmados fue a mi tío con su compadre. Pasaron horas y no salía nada fuera de lo normal, pero más tarde empezaron a escuchar un alboroto en el corral. Así que despacio fueron al lugar, ya que si encontraban al animal causante de las pérdidas, tendrían que matarlo rápido antes de que éste se escape. Su sorpresa era que mientras más se acercaban, escuchaban como un cerdo chillaba. En cuanto llegaron, se llevaron la sorpresa de que en aquel lugar había un marrano enorme parado en 2 patas como persona. Mi tío lo describió como un cerdo de casi 2 metros y muy gordo, pero que tenía los ojos bastante rojos, dientes sobresaliendo de la trompa y las que se suponían que eran sus patas delanteras eran las manos de una persona. Ambos espantados retrocedieron, ya que cuenta mi tío que esa cosa, al darse cuenta de su presencia de ambos, los quiso atacar a los 2. No le quedó de otra a mi tío que disparar su fusil mientras que su compadre salió gritando afuera para alertar a los vecinos de que habían atrapado al animal causante de la muerte de los ganados. La gente, y en especial los hombres, salieron con machete en mano y se dirigieron al lugar, mientras que mi tío trataba de matar al animal como podía, o en todo caso hacer tiempo hasta que lleguen los demás, ya que según él le dio otros 2 tiros más y este ser infernal seguía de pie, intentando escapar mientras se reía. El animal logró salir del corral, corriendo erráticamente en 2 patas, riéndose, mientras mi tío corría detrás de él para ver hacia dónde se dirigía. Finalmente el cerdo cayó a un barranco cuando le metieron otro tiro. La gente que iba empezó a bajar para buscar al animal causante, pero todos se quedaron sorprendidos. Por el lugar, encontraron a un hombre de edad avanzada, pero que no era del pueblo, sino de otro pueblo cercano, que era con el que hacían comercio de la compra de animales ahí. La gente decidió darlo por desaparecido, ya que sabían que era un nahual y se dice que de donde proviene uno, significa que hay más. Y cuando se entera que matan a uno de su clan, van varios seguidos a vengarlo.
Hace 2 años perdí a quien fue mi compañero por 27 años de mi vida, mi esposo. Él era diabético e insulino dependiente desde los 3 años. Para mí fue ayer, no hace 2 años. Supongo que a todos los que tenemos una pérdida en mayor o menor medida nos pasa esto. Sentir la pérdida que fue ayer. Al poco tiempo de fallecer, nos ha pasado a mí y a mis hijos sentir en más de una ocasión un olor muy fuerte de insulina. Quien haya usado o conviva con una persona que se aplique insulina sabe perfectamente de lo que hablo. Tiene un olor muy particular e inconfundible. Nos ha pasado en varias ocasiones y nos hemos quedado mirándonos unos a otros sorprendidos, como preguntándonos si todos percibíamos el olor. Esa fragancia que nos recuerda a él. Esta mañana mi hijo me cuenta que soñó con su papá, que era impresionante lo real del sueño, que mi marido lo miraba, le sonreía y le decía: qué olor a insulina, ¿verdad? A lo que mi hijo, sabiendo en el sueño que su papá no estaba vivo, le responde: sí, siempre que sentimos este olor nos recuerda a ti, a mí y a mamá. Entonces mi esposo le contestó que era él, que siempre nos acompaña. Hoy, cuando me contó el sueño, se me llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo: mamá, lo soñé bien, sonriendo, rodeado de luz. Claro que mi hijo no es un nene, es un muchacho ya de 30 años. Les platicaré lo que me pasó, a ver si a alguien le ha pasado algo similar. Resulta que una noche, mi esposo llegó del trabajo a las 11 de la noche. Le di de cenar y, de tan lleno que estuvo, no se quiso subir a dormir y quería ver algo de televisión en la sala. Mis hijos me dijeron que si se podían dormir conmigo, a lo cual ellos se acostaron pegados a la pared y yo en la orilla de la cama. Ya muy perdida en el sueño me desperté. Y en medio entreabridos y cerrados mis ojos, vi a una mujer de una bata blanca, larga, solamente abotonada en el medio de toda la bata. La mujer era muy alta, calculo más o menos de unos 2 metros. Tenía el pelo lacio y corto, un poco más largo de los hombros solamente. Me estaba mirando fijamente. La verdad, todo pasó muy rápido, y les recuerdo que yo apenas abrí mis ojos los volví a cerrar. Pegué un grito muy fuerte. Mi esposo escuchó. Para eso él ya se había pasado a la recámara de al lado, al cuarto de mis hijos. Mi esposo se despertó y cuando vimos la hora eran las 2:45. Esto pasó hace un par de años y el miedo me duró mucho tiempo, al grado que si mi esposo no llegaba, yo no dormía. ¿Qué habrá sido eso? Hace un poco más de un año falleció la mamá de una querida amiga y comadre debido a su diabetes. Resulta que le habló a mi amiga para preguntarle cómo seguía su mamá y me dijo que estaba muy mal. Decidí ir a verla. Cuando llegué ya había familiares de ella despidiéndose y yo estaba esperando a que se salieran tanto para poder pasar yo. La verdad, tenía muchísima fe en que se iba a recuperar. Estuve ahí más de 3 horas y sus familiares seguían llegando, a lo cual yo le daba prioridad, pues eran su familia. Y no sé por qué yo me sentía un tanto disgusta, pues me daba pesar que se despidieran y no tuvieran un poco de fe. No sé, quizás yo tenía tanta fe que así lo veía, solo que era un mal momento y que llegaría a recuperarse. Total, que yo le había dicho a mi esposo que fuera a recogerme cuando saliera del trabajo y da la casualidad que comenzó a llover y en eso llegó él por mí diciendo que teníamos que irnos ya que el material que traía se estaba empezando a mojar. Me fui a pesar de que no pude pasar a verla y le dije a mi amiga que cualquier cosa me llamara. Al estar ya en casa durmiendo me desperté como a las 3 de la madrugada con mucha desesperación y no pude dormir. A los 15 minutos me llegó un mensaje de mi amiga diciéndome que su mamá había fallecido. Me sentí tan mal porque no estuve ahí y no pude despedirme como los demás.
Total que por la noche ya en el velorio se empezó a ir la gente y ya solo quedamos mi amiga y yo y dos personas más que salieron a fumar y fue que quise aprovechar para acercarme a despedirme de ella. Estaba yo diciéndole que descansara en paz y que yo siempre iba a apoyar a mi comadre, cuando de repente se le abrió la boca. La verdad, eso no me dio miedo ni nada. Simplemente me sorprendí, viendo si no se veía que se respirara o algo. Y no, total, no quise decirle a nadie. Y al día siguiente, en el panteón, a la hora de que ya la iban a sepultar, estaba toda la gente alrededor y le habían puesto un retrato encima de la caja. Cuando se acercó la rezandera y empezó a rezar, y el retrato se le vino encima. Yo volteé a ver a todos para ver si habían visto lo mismo que yo, pero la mayoría estaba con la cabeza agachada y rezando. La rezandera se hizo atrás, pues te asustó. Yo me saqué de onda que nadie más lo vio y solo ella y yo, a lo cual me dice la otra señora que qué había pasado y la rezandera dijo que se había ido hacia atrás del cuadro y en eso cerró la caja de golpe sin que nadie estuviera cerca. Y ya fue que todos se asustaron. Yo la verdad ya no quise decir nada por respeto al dolor de mi amiga, pero es algo que me dejó intranquila unos días, pues nunca había pasado por algo así. Saludos. Lo que les cuento pasó el año pasado. Esto ocurrió en la ciudad Juárez de Chihuahua, para ser exactos, entre Riberas del Bravo saliendo del trabajo del turno de la noche. Acompañé a un amigo a dicho lugar de regreso, pero me regresé solo en un vehículo todoterreno. Adaptado con luces LED. Para regresar a mi casa tengo que atravesar un arenal de aproximadamente 4 kilómetros sin alumbrado público, ni casas, ni es muy poblado. Bueno, al ir por este lugar al fondo, vi una figura humanoide que caminaba con las patas traseras, como si las tuviera volteadas para atrás, pero con pelo en todo el cuerpo, con un color entre negro y gris. Parecía una mezcla entre un humano y un lobo negro. Esto lo vi a detalle por aproximadamente 15 segundos a una distancia de unos 20 metros. Estaba de espaldas aparentemente comiendo algo. Cuando se percató de mi presencia, supongo por las luces LED, corrió desenfrenadamente hacia mí, haciendo un ruido que jamás había escuchado. Me paralicé. Cuando estaba a escasos 3 metros de mi camioneta, vi sus ojos amarillos brillantes, con un hocico largo. En ese momento supe el peligro en el que estaba, salía todo lo que dio. Lo que me llama la atención es que ese día había una luna roja que fue muy anunciada en las noticias. Y ahora que mañana es la luna roja nuevamente en la ciudad Juárez, Chihuahua, no me importa si me creen o piensan que estoy loco. Solo yo sé lo que vi esa noche a las 3 de la madrugada. Esta es una frontera y hay gente de todos los estados, y al igual que la necesidad nos ha hecho migrar, creo que también la maldad. Por esos días de la luna roja es así. No descarto que esta entidad ande merodeando por estos lugares. Sin duda los invito a caminar solos por este sector. En lo personal yo no lo volvería a hacer. Quisiera contarles la historia que le sucedió a un tío de parte de mi padre hace bastante tiempo con la conocida ciguanaba o la mujer con cara de caballo. Esto me lo contaron hace tiempo, ya que salió en un tema de conversación como tal. Yo no la vi y espero nunca llegar a hacerlo. Esta historia empieza cuando un tío abuelo mío tenía la costumbre de ir todas las noches al billar a jugar, a apostar y beber, ya que él no tenía esposa ni hijos. No tenía a quien preocupar según él. Así eran sus salidas, muy concurridas, ya que al ir a esos lugares también llegaba muy tomado y pues cabe mencionar que mi pariente tenía ya fama de ser un hombre algo mujeriego. Así eran sus salidas, muy concurridas, y una noche fue con un par de amigos al bar de siempre. Todo iba con normalidad. Pasaron las horas y bueno, mi tío abuelo ya había tomado demasiado, así que le dijo a sus amigos que hasta ahí dejaba el juego y que mañana los veía en el trabajo. Uno de ellos le dijo que se fuera con cuidado, ya que no era una hora muy prudente para salir.
menos para irse por el atajo donde ellos tomaban ya, pero siendo 3. Pero siempre habían pasado por ahí antes de la medianoche, o ya muy temprano en la mañana al día siguiente al recogerse de la cantina. Mi tío abuelo le escuchó y salió del bar. Él veía que el camino se hacía largo para llegar a casa, así que sin importar lo que le habían dicho, mejor tomó el atajo. En el trayecto, él dice que se encontró con una hermosa mujer. Según lo que decía él, esta mujer tenía una cabellera larga negra que le llegaba a la cintura, unas caderas grandes y una figura muy esbelta. Tenía un camisón de noche, su rostro era el de una joven muy bonita. Como era bastante coqueto, decidió hablarle, pero esta al verlo empezó a caminar y mi tío abuelo, creyendo que era una invitación a seguirla, fue detrás de ella. Él después dijo que el camino se seguía haciendo largo. Sentía que se le hacían horas, pero estaba más enfocado en seguir a la hermosa mujer y que cada vez que se acercaba percibía una especie de olor putrefacto. No le tomó importancia. Cuando finalmente alcanzó a esta mujer, la tomó de la mano y empezó a hablarle, a coquetearle. Pero cuando ésta se dio la vuelta, dice que él se paralizó al ver que el rostro de la bella mujer era la de un caballo desfigurado, hinchado y empezó esa cosa a relinchar como riéndose. Muy horrible. Él empezó a correr y pedir ayuda. A medida que iba corriendo, dice que esa cosa lo seguía viniendo. Empezó a rezar lo más rápido que podía, al grado de que su miedo lo hizo orinarse. En cuanto acabó su rezo, se dio cuenta que ya no estaba esa cosa ahí y que ya estaba cerca de llegar a casa. No dudó en entrar rápidamente y empezó a gritar como loco del miedo. Despertó a todos sus hermanos y mi abuela, ya que él les contó lo que vio. Algunos le creyeron y otros lo tomaron como un alucino por estar borracho. Mi abuela solamente le dijo que jamás volviera tan tarde por esos lugares, que ya no tomara tanto. Al día siguiente les contó a sus amigos lo que pasó y el que le advirtió le dijo que por alguna razón le había dicho que no se fuera por ese atajo, ya que se rumoreaba que a cierta hora, alrededor de las 2 y las 3, pasaban cosas extrañas ahí. Desde ahí mi tío abuelo empezó a tener un poco más de conciencia de no andar muy tarde en las calles y menos cuando tomaba. Era pequeño, a eso de los 10 años, en un poblado de Veracruz, a la orilla del río Papaloapan, éramos como 8 primos y hermanos que juntos jugábamos. Ahí se jugaba de noche por el calor. Era la época de las películas del santo y en la casa no había televisión, solo en la casa de doña Juanita, pero nos quedaba como a 20 minutos caminando por la orilla del río y vimos la película, la cual terminó como esto de las 10 de la noche y ahí veníamos todos comentando la película, jugando y corriendo, cuando escuchamos el grito más espantoso que he oído en toda mi vida. Gritaba: mis hijos, mis hijos. Uno de mis primos dijo: esa es la Llorona. Cabe mencionar que tanto mi madre como abuela y tía siempre nos dijeron que nos volteásemos la playera al revés cuando esto escuchásemos en algún momento. Empezamos a correr asustados a nuestras casas y también se escuchaba a lo lejos. Fue muy espantoso y nos dio fiebre, vómito y diarrea del susto. Mi abuelo siempre fue muy católico. A cualquier momento del día tomaba su Biblia y se ponía a leerla. Era una persona muy sana, no fumaba y cuidaba mucho su alimentación. Él se enfermó de tos, pero era una tos muy fea. Una noche, mientras dormía, me levanté para ir al baño, cuando de pronto escuché cómo los perros aullaban. Claramente se escuchaban en el porche de la casa de mi abuelo, sobre la calle de mis abuelos. Era algo horrible. La verdad me dio mucho miedo. Al día siguiente yo le dije a mi mamá y a mi tío y ellos también lo escucharon. De ahí, mi abuelo fue mejorando de su tos y después de 2 días empeoró nuevamente. El doctor decía que probablemente era COVID, pero él y mi abuela nunca salían de casa. Nosotros los cuidábamos mucho. Así pasaron los días y mi abuelo no mejoraba tampoco, porque no había cupos disponibles en los hospitales privados.
Él falleció en el hospital y por lo tanto no pudimos despedirnos de él. Uno de esos días, antes de que falleciera, aún estando enfermo, cuando tomaba su Biblia y se ponía a leer, nos dijo que un día se durmió y cuando abrió los ojos, vio claramente cómo de su Biblia que había dejado cerca de él se había desprendido una persona. Mi abuelita decía que era Dios que lo había ido a ver para sanarlo. Algo que yo no comprendo es como si mi abuelo iba mejorando de pronto empeoró. La verdad es que el día del velorio, en lo que esperábamos que la funeraria nos entregara el cuerpo, afuera de la casa de mi abuelita, habían muchas moscas, aún estando todo muy limpio. A mí nunca se me quita de la cabeza que una prima que tenemos tuvo que ver algo ahí. Mi abuelo era una persona muy sana y ella y su papá siempre habían peleado por la herencia y nunca se acordaban de mis abuelos. Días antes de que mi abuelito se enferme, ella estuvo llevando frutas y le dio de comer. Yo desconfío de ella, porque practica la magia negra y adora la Santa Muerte. Pero como dicen, tarde o temprano le llega la hora, a todos. Tristemente, ellas no van a pagar el daño que han hecho sino sus hijos, porque mi prima esa tiene un hijo que ya no camina porque al parecer lo lastimó un pescado y la herida se le internó, ocasionando que su hijo dejara de caminar bien. Desde el diciembre del 2020 a lo que va del año vivimos en esta casa. Es bonita, grande, de 2 pisos y desde enero empecé a notar algo en mí o en mi entorno de esta casa. Como si alguien siempre estuviera detrás de mí o bajo las escaleras y en una ocasión sentí que alguien me seguía, así que volteé hacia atrás y vi cómo había una especie de sombra en la pared. No me quedé quieta y le platiqué a mi amiga y me sugirió consultar a, digamos, una bruja blanca. La verdad yo no quería hacerlo, pero desde que vivía en mi anterior casa, una mujer que hacía limpias me decía que fuera con ella, que yo traía un mal en mi espalda, pero no le creía, la juzgaba de charlatana. De repente llega un día mi amiga y me dice, mira, le mandé una foto tuya a la bruja blanca y te vio en la foto y dice que es urgente que te vayas a hacer curar porque alguien te está haciendo un trabajo sucio y te quiere ver muerta. Obvio no le creí y me reí solamente. Sin embargo, pasando un tiempo empecé con unos dolores muy fuertes en la espalda todos los días, como si estuviera cargando algo muy pesado. Me despertaba cansada todo el tiempo y triste, no dormía nada absolutamente, no podía ni comer, siempre estaba muy enojada por todo y sentía que nadie me quería. Caí en una terrible depresión. De pronto llegó mi amiga con 2 señoras que traían veladoras negras, hierbas, chiles, mucha sal de grano de alcohol y puros. Empezaron a rezar y me metieron en un círculo de sal rodeado de velas. Entré en una especie de trance para dormir. Sentí que caía en un pozo profundo sin caída en la nada y no podía hacer nada, solamente caer. Pero escuchaba voces diferentes, golpes, otras lenguas. Fue bastante horrible. Cuando desperté, según mi familiar, yo gritaba y parecía un demonio. Yo no lo recuerdo, pero lo que sí sé, ellos se fueron, pero cuando todo eso terminó yo me sentía muy bien y solamente pude agradecerles. Esta historia fue hace unos años en el pueblito de Guadalupe, Victoria, en Puebla. Fuimos de visita al pueblo, pero antes mi papá y mi abuela decidieron primero pasar a dejarle flores a nuestros muertitos. Íbamos en una camioneta para eso, para ir al panteón. Teníamos que rodear unos matorrales que eran imposibles pasar por ahí. Al llegar al panteón nos dieron las 8:30 de la noche, solo estábamos nosotros. Entramos al panteón, mi abuelita iba pidiendo permiso entre las tumbas, pisando una que otra, porque no alcanzaba a ver bien, ya que solamente llevaba una lámpara pequeña, que al final alumbraba más la luz de la luna que esta. A mí se me hizo algo extraño, pero me imaginé que lo haría por respeto. Respeto hacia los muertitos, al ir pasando por las tumbas. Empezaron a escucharse ruidos extraños y yo sentía como si alguien nos estuviese vigilando, a lo que yo no pude seguir ahí dentro en el panteón y me salí afuera a esperar solita. En ese momento me gritaron mi abuelita que me esperara. Me dijo que espere,
pero yo solamente la esperaba al lado de la camioneta. Al voltear por el camino donde deben venir al panteón, vi que venía otra camioneta y fue rápido a mis familiares que venían otras personas al panteón. Mi abuela dice que vio a un hombre que estaba mirándola desde el fondo del cementerio. Cuando pudo ver que este no tenía pies, se asustó, le dijo a mi papá que salgamos rápidamente del cementerio y salimos rápidamente de ahí.